Bien, buenos días. Empezamos con el estudio de hoy en Marcos 15. Vamos a leer desde el versículo 21, porque estuvimos leyendo y comentando hasta el 20, ¿no? Vale, adelante, Patricio. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que le pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarcemiendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y como uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas le habían subido con él a Jerusalén. Vale, paramos ahí. Gracias, Patricio. Bien, pues hemos leído desde el versículo 21 hasta el 41 de Marcos 15. Este texto que hemos leído, ¿qué acontecimiento está relatando? Crucifixión de Cristo. La crucifixión de Jesús, ¿no? En los versículos anteriores, pues habíamos estado leyendo y comentando, ¿no?, los días anteriores, sobre todo lo previo a su crucifixión, ¿no?, que empezó con su arresto en Getsemaní esa noche, en la que había cenado con sus discípulos y había partido el pan, pasado la copa, lo que llamamos la Santa Cena, ¿no? Y después de su arresto, cómo lo llevaron a juzgarlo clandestinamente delante de las autoridades judías. Allí lo condenaron y empezaron a golpearle, a maltratarle. Pedro lo negó y después por la mañana pues lo llevan a Pilato. Estuvimos
leyendo sobre esa conversación que Jesús tiene con el representante de la autoridad romana, que no encontraba motivo para condenarle, pero que finalmente va a ceder a la presión de la gente, del pueblo, ¿no? Bien, pues todo esto es lo que veíamos. Pilato entrega a Jesús, después de azotarle, pues a los soldados para que lo crucifiquen, quienes también, como habían hecho los judíos, pues ellos le van a humillar, se van a burlar de él, le van a golpear, le ponen esa corona de espinas, ¿no? Como burlándose de él como rey de los judíos, ¿no? Y entonces en el versículo 21 pues ya tenemos la caminata que Jesús hace hacia la cruz. Los condenados pues se les obligaba a cargar con el madero una parte de la cruz hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Entonces pues a Jesús también le colocan ese peso encima, aunque vemos que él ya estaba muy lastimado. Claro, le habían azotado, había perdido mucha sangre, entonces no va a poder él cargar con el madero durante todo el trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos dice en el versículo 21? ¿Quién tiene que ayudar a Jesús? Simón de Cirene, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. padre de Alejandro y de Rufo. Dice que venía del campo, ¿no? O sea, que alguien que venía probablemente pues quizá de sus labores, ¿no? En el campo. Como Jesús ven los soldados que no puede llevar el peso, cogen a uno que pasaba por ahí y dice, venga tú, a llevarla. Pero no tenía nada que ver con el alumnado. O sea, que si era discípulo. ¿No? No parece, ¿no? Parece más bien como alguien que pasaba, ¿no? Alguien que venía del campo, pues estuvo ahí en ese momento y los soldados le dijeron, venga tú, a cargar, ¿no? Pero sí que es interesante que Marcos lo identifique como Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Porque al hacer eso es como si estuviera hablando de alguien conocido, ¿no? Padre de Alejandro y de Rufo. Entonces lo que yo veo aquí más probable que haya pasado es que este hombre pues acabó convirtiéndose. Se convirtió y sus hijos también, y entonces pues ya formó parte de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces cuando Marcos escribe este evangelio, eso lo veo en el hecho de que se ha identificado de esta manera, ¿no? Padre de Alejandro y de Rufo. Claro, porque está diciendo, es que es padre de estas personas como si fueran conocidos por los lectores, ¿no? Entonces, claro, es una posibilidad, ¿no? Estamos tratando de... También Pablo en una de sus cartas menciona a un tal Rufo, ¿no? Claro, no sabemos si es la misma persona o si es otra, ¿no? Otro que se llama igual. Estamos intentando como rascar un poco, ¿no? Y ver por qué, porque claro, si fuera alguien totalmente desconocido por la comunidad cristiana, pues no lo podría identificar de esta manera, ¿no? No podría decir Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Pero al mencionarlos, pues da a entender que la comunidad cristiana o los lectores del Evangelio pues lo conocen a esta persona. Entonces por eso tratamos pues decir, oye, como si pudiéramos sacar esta conclusión, ¿no? Pues este tiene que ser alguien que luego se convirtió y formaba parte de la comunidad cristiana
y por eso los lectores lo pueden identificar y decir, mira, sí, este fue el que ayudó a Jesús, ¿no? Pero en fin, simplemente es a modo de detalle, ¿no? Tampoco es... Hombre, si nos ponemos en su piel, en sus zapatos, ¿no? O sea, alguien que es obligado a llevar el madero de Jesús hasta la cruz, ¿no? Para ayudarle. Seguramente pues él habrá pensado, ¿no? Dice, oye, ¿quién es este hombre, ¿no? Al que estoy yo ayudando a cargar con esto, ¿no? Que no puede él llevarlo. Este hombre tan herido, tan... Quizá después se quedó a ver la crucifixión, ¿no? De lo que pasaba. Claro. Pero no lo conocería él, a lo mejor, por tanto que andaba Jesús haciendo milagros. Puede ser que que lo hubiese visto en alguna ocasión, que haya escuchado hablar de él. También veía que mucha gente ahí seguía a Jesús, incluso en el camino a la cruz, ¿no? Las mujeres llorando, o sea, no era algo que pasaba, no era un criminal más, ¿no? Los discípulos, muchos de ellos, estaban allí contemplándolo todo, ¿no? Luego, cuando Jesús fue crucificado, si Simón se quedaría allí mirando, pues fijaos que hemos leído a continuación que muchos de los que pasaban por ahí, los propios dirigentes judíos, ¿no? Pues dicen estas burlas, ¿no? Y oye, si tú eres el rey de los judíos, si eres el Mesías, baja, ¿no? De la cruz para que veamos y creamos. Y cosas así, ¿no? O sea, no era un criminal más, ¿no? Era alguien que tenía muchos seguidores que estaban allí y también pues los propios dirigentes judíos, lo cual no era algo tan normal. Conocido ya él, Claro, por todo lo que él había, tenía una fama ya. claro. Sí. Y el hecho de que los dirigentes judíos acudan a una crucifixión y digan esas cosas, ¿no? Pues nos deja ver que este hombre era alguien muy conocido, ¿no? Y seguramente pues Simón habría escuchado hablar de él, quizás hasta lo había visto en alguna ocasión, ¿no? En fin, simplemente estamos tratando de ir un poco más allá de lo que está escrito, pero tampoco es algo tan importante, ¿no? Lo que sí que vemos es que Jesús no pudo él cargar con el madero, era alguien que ya estaba muy, muy herido, ¿no? Y tuvieron que ayudarle. Bien, ¿y hasta dónde llegan? ¿A dónde se dirigían? Llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Lugar de la calavera. Lugar de la calavera. ¿Una calavera qué es? Calavera es La parte de la Los huesos de la cabeza. cabeza, ¿no? Ah. Es una imagen un tanto cráneo. espeluznante, ¿no? Calavera, ¿no? Entonces, ¿por qué pensáis que ese lugar, de nuevo estamos tratando de ir un poco más allá del texto, ¿por qué pensáis que se llamaba lugar de la calavera? Porque ese lugar era como donde crucificaban a todas las personas que... Posiblemente. Posiblemente era un lugar donde solían crucificar, ¿no? Y entonces le habían puesto ese nombre, lugar de la calavera. Otra posibilidad es que fuera un lugar, estamos en las afueras de la ciudad, las afueras de Jerusalén, ¿no? Quizá una zona un tanto elevada, y es posible que tuviera forma de calavera, y por eso se llamara así, ¿no? Pero lo más posible es lo otro, ¿no? Que fuera un lugar donde se ejecutaban, se crucificaban a muchos, y por eso le habían colocado ese nombre, ¿no? Bien, pues ahí llevan a Jesús. Y lo siguiente que tenemos, versículo 23, a ver si lo entendemos. Dice que entonces le van a ofrecer una bebida un tanto extraña, ¿no? ¿Qué le ofrecen a Jesús? Vino mezclado con mirra. Vino mezclado con mirra. Fijaos que estamos justo en el momento de la crucifixión, ¿no? O sea, ahí ahora Jesús lo estarían colocando en la cruz para clavarle, ¿no? O quizá mientras lo estaban clavando, quizá justo lo acababan de hacer, o lo iban a hacer, ¿no? Estamos justo en ese momento de colocarlo en la cruz y clavarlo allí, ¿no? Lo cual
tiene que haber sido algo muy doloroso. Nos dice, esto hay forenses que han estudiado el caso, ¿no? Y cómo se hacía. Y claro, nos dice que los clavos, por ejemplo, en los pies, pues eso atraviesan, y en las muñecas, ¿no? Unos nervios que pasan por ahí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este nervio que pasa por aquí, por la muñeca. Carpiano, ¿no? Algo así, ¿no? Pero claro, la cosa está en que ese clavo atravesando las manos y los pies es algo que ocasiona mucho dolor. Podemos imaginarnos, acá ¿no? o acá donde la pieza? Probablemente en la muñeca, no en la mano. Aunque La mano, como es en la mano, la clavada. probablemente en la muñeca, porque los que estudian esto pues dicen que en la mano seguramente no aguantaría el peso del cuerpo y rajaría toda la mano, hacia adelante. Aunque en la Biblia dice que atravesaron las manos y los pies de Jesús, ¿no? Pero la muñeca era considerada parte de la mano. Entonces, allí pues no hay una contradicción, ¿no? Se utilizaría la misma palabra, ¿no? Para tanto si fue en la muñeca como en la palma, ¿no? Bien, entonces digo esto de que justo lo están enclavando y es un momento tan doloroso, lo digo para entender el versículo 23, ¿no? Porque ¿qué nos dice allí que le ofrecen para beber? Vino mezclado con mirra. Vino mezclado con mirra. ¿La mirra qué era o qué es? Aceite, ¿no? Pero era un dolor. Da olor, sí. Era solo... Así tipo incienso, ¿no? La mirra es una especia que sale de una planta, ¿no? Y se creía, ¿no? No sé cuánto tendrá de cierto médicamente hablando, pero se creía que este tipo de compuesto, vino mezclado con mirra, pues paliaba el dolor, ¿no? Servía para atenuar la sensación de dolor. Entonces, en ese momento tan doloroso, pues se lo ofrecen a Jesús. Pero no lo... Para que Pero dice que él no aguante. lo tomó. Para que aguante, ¿no? Para que no muera. Claro, Como un para que no, calmante. como un calmante, sí. Seguramente a los otros que crucificaron ahí también le dieron a beber, ¿no? Es posible, ¿no? Pero por eso tenemos aquí este detalle, ¿no? Es como era lo que se ofrecía como calmante, ¿no? Para que no. Curiosamente Jesús no lo quiso tomar. Dice, él no lo tomó. Y ya lo siguiente que tenemos ya están crucificados, ¿no? Versículo 24. Dice, cuando le hubieron crucificado, ¿no? ¿Veis? Estábamos justo en ese momento, ¿no? Cuando lo hubieron crucificado, ¿qué detalle nos da ahora aquí Marcos? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Uh-huh. Algunas Biblias pues tienen ahí una referencia pequeña, ¿no? Un salmo del Antiguo Testamento. Y este detalle lo recoge Marcos porque es algo que ya estaba profetizado, ¿no? Que repartirían sus vestidos en un salmo que diríamos mesiánico, ¿no? Que hace referencia o se aplicó al Mesías, pues habla precisamente de eso, de que sus ropas echarían suerte sobre ella, ¿no? Entonces cuando esto sucedió, pues los escritores de los evangelios lo ven como una profecía más relativa al Mesías que se cumplió en Jesús. Entonces lo recogen el detalle porque dicen, mira, es algo que ya estaba profetizado. Repartieron sus vestidos. Hay quizá otro detalle aquí también que podríamos recoger, y es que esos vestidos de Jesús era probablemente lo único material que él tenía. Era como su herencia, ¿no? Que se la van a echar a suertes, ¿no? Los soldados.
Jesús en cierta ocasión, si os acordáis, a uno que quería seguirle, quería ser su discípulo, y Jesús le dijo algo así como: piénsatelo bien, porque si tú te fijas en los animales, ellos tienen una guarida donde viven, un nido donde los pájaros, ¿no? Y dice: pero yo no tengo casa. Claro. Tiene a dónde sentar la cabeza. Eso es lo que dijo, sí. No tengo dónde recostar la cabeza. Como diciendo, yo no tengo casa y donde llegue la noche, donde esté cuando llegue la noche, ahí duermo, ¿no? Claro, donde le pille. Claro. Pero es como una forma de decir que Jesús no había acumulado, ¿no? Vivió una vida desprendida, materialmente hablando, ¿no? De hecho, eso formaba parte central de sus enseñanzas. Jesús, por ejemplo, cuando llamó a sus discípulos, él les dijo: dejadlo todo y seguidme, ¿no? Al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces ven y sígueme cuando te hayas hecho pobre, ¿no? Y en sus enseñanzas vemos eso. Jesús decía: no os hagáis vuestros tesoros en la tierra, ¿no? Sino más bien en el cielo, dando aquí en la tierra lo que tenéis a los que necesitan, ¿no? A los necesitados. Claro. Entonces, Jesús no era precisamente alguien que tenía dinero, ni que había, o que tenía una casa, un coche. Él no era, Jesús era alguien que vivía desprendido de lo material. Entonces, esto que reparte sus vestidos, pues probablemente era lo único que Jesús dejó en la tierra, materialmente hablando. Y sin embargo, espiritualmente hablando, qué gran herencia nos dejó, ¿no? Porque Él nos dejó la salvación, la vida eterna. La vida eterna. Entonces, materialmente no dejó nada, espiritualmente nos dejó la vida eterna. Qué contraste, ¿no? Una persona enfocada totalmente en lo eterno, ¿no? Lo espiritual. Bien, ¿a qué hora crucificaron a Jesús? Tercera, la hora tercera. ¿Qué hora era esa, la tercera? ¿Las 3 de la tarde? Las 3 de la noche tampoco, ni de la tarde. Los romanos... Las 5. Cuando le crucificaron. Como se contaba la hora, era así, que empezaban a contar la hora primera, eran las 6 de la mañana. Sí. La hora primera. Entonces la hora tercera, ¿cuál sería? Las 9. Entonces crucificaron a Jesús a las 9 de la mañana. Bueno, yo veré igual que ahora mismo. Sí. Crucificaron a las 9. ¿No? Entonces habría caminado con ese, desde salió de ahí para ir al Gólgota, a la noche lo habrán sacado. No, por la mañana, todo sucedió por la mañana. Los funcionarios desde muy temprano, probablemente desde las 6, pues ya estaban activos, ¿no? Entonces Jesús vería a Pilato muy temprano, ¿no? Lo llevarían ante él, estaría, no sé, ¿cuánto estaría con él? Quizá como mucho una hora, ¿no? Quizá ni siquiera tanto. Y ahí pues pasó todo, ¿no? El azote, todo sucedió de mañana, ¿no? Bien, y en muchos de los condenados pues le ponían escrita la causa, ¿no? De por qué estaban allí en la cruz. Esto era algo público, ¿no? La gente pasaba, observaba, podían leer, ¿no? Y esto también era modo de advertencia, ¿no? Como Roma de esta manera pues metía temor, miedo en la gente, ¿no? De como hagáis algo indebido, pues este es el sitio donde vais a acabar, ¿no? ¿Y cuál era la causa
de la crucifixión de Jesús? ¿Qué pusieron allí los romanos? El rey de los judíos. Uh-huh. Versículo 26, ¿no? Y el título escrito de su causa era El rey de los judíos. Nos dice un evangelio paralelo porque claro, esto fue Pilato el que dijo que se pusiera así, ¿no? La autoridad romana. Y nos dice que los dirigentes judíos le dijeron a Pilato, no pongas el rey de los judíos, sino pon más bien que él dijo ser el rey de los judíos, ¿no? Pero Pilato dijo, lo que he escrito, así se queda, ¿no? Rey de los judíos. Y eso fue lo que nos dice también el evangelio, que lo puso en 3 idiomas. ¿Cuáles eran esos idiomas? Creo que eran latín, griego Arameo. y hebreo, me parece. Hebreo. ¿Arameo? Sí. Sí, Me pero acuerdo. entonces era arameo. Ajá. Se hablaba arameo en la tierra de Israel, ¿no? Pero la escritura del Antiguo Testamento se leía en hebreo, ¿no? O en griego, porque ya había sido traducida al griego. El griego era como el idioma de unión, ¿no? En todo el Imperio Romano, porque antes del Imperio Romano había estado el Imperio griego. Entonces mucha gente pues había aprendido griego. Es como hoy quizá pues sería el inglés. Y latín pues era el idioma que hablaban los romanos, latín. Entonces pues fue escrito en 3 idiomas para que cualquier persona, recordamos que estamos en la fiesta de la Pascua, o sea, Jerusalén está llena de gente, ¿no? No solamente de judíos de Israel, sino judíos de otras partes del Imperio Romano y también otras personas que no eran judías, que habrían peregrinado a Jerusalén para la Pascua, ¿no? Para observar, para ver la celebración, ¿no? Entonces pues había mucha gente allí de diferentes partes y todos podían leer por qué estaba ese hombre allí crucificado, ¿no? Este es el rey de los judíos. Bien, ¿y quiénes más fueron crucificados con él? Los ladrones. Uh-huh. 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, Marcos nos va a escribir poco acerca de estos 2 condenados, juntamente con Jesús, pero Lucas, por ejemplo, él lo amplía un poco más. Fijaos, si hacemos un salto a Lucas 23, fijaos, vamos a leer desde el versículo 38. Ahí vemos lo de los 3 idiomas, griego, latín y hebreo. Hebreo era el otro. Vamos a leer desde el 38 hasta el 43. ¿Quieres tú, Hilda? Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Bien, pues aquí tenemos entonces una conversación muy interesante, ¿no? Fijaos que los que fueron crucificados con Jesús hablaron con él. Y si os acordáis, decíamos ayer que Barrabás representa la humanidad, nos representa a todos nosotros, porque Barrabás era el culpable, que tendría que haber muerto, y Jesús el inocente. Y sin embargo, Barrabás fue absuelto y Jesús condenado. Lo cual es el sentido de la crucifixión. O sea, Jesús vino para eso, ¿no? Para Él ser condenado por nosotros, por nuestros pecados, y de esa manera que nosotros, si nos arrepentimos, por medio de la fe en Él, seamos declarados libres de culpa por Dios, ¿no? Por gracia, por lo que Jesús hizo por nosotros. Pero ahora aquí, estos dos crucificados con Jesús también representan a la humanidad. También nos representan a todos nosotros. ¿En qué sentido? Pues fijaos que aquí tenemos dos respuestas distintas a lo que Jesús estaba haciendo. Dos respuestas contrarias, dos reacciones, ¿no? Por un lado tenemos a uno de ellos que, ¿qué actitud toma hacia Jesús? Lo acusa y también le dice que se salve y que le salve a ellos. La palabra utilizada en el versículo 39 es le injuriaba, que tiene que ver pues con desprecio, con burla, con humillar, insultar. Y el otro creía en él. Y el otro parece como si lo defendiera y muestra fe, ¿no? Entonces, ahí vemos también, como decíamos, la humanidad representada, ¿no? Ante lo que Jesús ha hecho, Él ha dado la vida por todos, por amor a todos, para que todos podamos ser perdonados y recibir la vida eterna, pero la respuesta de la gente queda dividida en dos posturas. Está quienes van a rechazar lo que Jesús ha hecho, se burlan o simplemente no lo creen o hasta lo pueden de alguna forma despreciar, criticar, etc., ¿no? Y luego van a estar los que van a creer, ¿no? Y se van a arrepentir, van a abrazar el amor que Jesús ofrece desde la cruz, ¿no? Y ahí tenemos a los dos ladrones, ¿no? Uno con una respuesta, el otro con la otra. Ajá. ¿Cuál es la petición que aquel que sí que cree va a hacerle a Jesús? Versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, fijaos, un hombre que está muriendo y que está viendo a Jesús morir y sin embargo, ¿qué fe está mostrando? Bien, pues estábamos diciendo, antes de parar la grabación, por el ruido, que vemos ahí esas dos posturas, ¿no? Y vemos esa fe en este hombre, ¿no? Que aun viendo a Jesús morir, vemos que él cree que Jesús va a reinar, ¿no? Está muriendo, pero él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces estaba creyendo en la resurrección, ¿no? Estaba creyendo que Jesús reinaría, que él era el Mesías, ¿no? Lo estaba reconociendo como rey. Estaba reconociendo como rey y que iba a reinar, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? Es increíble si lo pensamos. Eran los dos ladrones. Ajá. El uno creó en Jesús, en la Creyó. resurrección. Claro, El otro no. el otro no, el otro se burló. Ay. Pero fijaos, viendo a Jesús morir, le dice, acuérdate de mí cuando empieces a reinar, ¿no? Lo cual es fuerte. ¿Y Jesús qué le promete? Jesús. Le promete que iba a estar con él En el paraíso. en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo cual es lo que decíamos antes, que materialmente hablando, Jesús dejó solamente una ropa.
pero espiritualmente hablando, qué gran herencia dejó, ¿no? Dejó la vida eterna. Otro detalle que tenemos aquí con el condenado que cree en Jesús es que... ¿Cómo? En Lucas, capítulo. Decía que otro detalle, fijaos en el versículo ahí en Lucas 23, ¿no? En el versículo 41. ¿Qué es lo que le dice el condenado al otro crucificado allí, al que se había burlado? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ajá. ¿Qué vemos ahí en él con estas palabras? Nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué es lo que vemos en él? ¿Qué está mostrando? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Como alguien que está reconociendo que lo ha hecho mal, ¿no? Y que está pagando justamente. Y se arrepiente. Claro. Te dice, oye, yo reconozco que lo he hecho mal y la condena que tengo es porque lo he hecho mal. Claro. La he ganado. He sido un criminal, ¿no? Y sin embargo reconoce también la inocencia de Jesús, ¿no? Dice, pero ningún mal ha hecho. Y fijaos, estos dos componentes, el arrepentimiento por un lado y la fe por otro, es precisamente lo que Dios pide de cada persona para recibir la vida eterna. Él pide arrepentimiento y fe. Para la vida eterna. Por eso decimos que ahí también está representada la humanidad, ¿no? Están los que van a rechazar a Jesús, pero están los que van a responder al amor de Dios arrepintiéndose. Es decir, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de estar dispuestos a cambiar, a empezar de nuevo una nueva vida, ahora siguiendo a Cristo, teniéndolo a Él como nuestro Rey, nuestro Señor, ¿no? Mire que también le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea que reconoce que es por Él, que Él es el que tiene la potestad de... Conoce su autoridad, ¿no? Sí. Claro. Entonces esos son los dos componentes clave. Es cuando escuchamos el Evangelio, cuando alguien escucha el Evangelio, cuando Dios llama, componentes claves son, o sea, la respuesta que Dios demanda, que Dios pide del ser humano, es creer, ¿no? Y la disposición honesta, sincera, a empezar una nueva vida, ¿no? Reconociendo que uno lo ha hecho mal, ¿no? Que es pecador, pero dispuesto a empezar de nuevo, ahora siguiendo a Cristo. Ese es el arrepentimiento. Entonces, esa es la respuesta que Dios pide y que es lo que hace que lo que Jesús hizo se aplique a nosotros. Y entonces Dios perdona nuestros pecados y nos da gratuitamente la vida eterna. Y es lo que vemos aquí. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí, ¿no? Lo dejamos con antes de que el ruido vuelva a interrumpirnos. Sí, Patricia. Antes de terminar, yo tenía una